¿Qué tal, amigos? Vamos a ver cómo configurar nuestros archivos para ilustración para que no se pixeleen, ya sea que estemos haciendo algún póster, webcómic, manga, etcétera. Tengo aquí dos ilustraciones que hice hace tiempo y aproximadamente las dos tienen el mismo tamaño. La diferencia, por ejemplo, vamos a ver, aquí la estoy viendo al 33% del tamaño real. Y esta de acá también al 33% del tamaño real. Le voy a dar zoom. Este es, uno más. Este es el tamaño original de la foto, 100%. Le doy un poco más de zoom. Tengo todavía un poco de tolerancia. O sea, se comienza a ver el pixel, pero digamos que todavía es aceptable. En el otro caso, le comienzo a dar zoom y pueden ver que hay mucha distorsión, se ve el pixel y pues no se ve como la anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué pasa esto? Vamos aquí a crear un archivo nuevo y vámonos aquí al tamaño. Yo estoy acostumbrado a trabajar en centímetros. Más o menos las dos tienen una base de unos 33-32 centímetros de base aproximadamente. Digamos que por 25 centímetros de altura. La diferencia está en la resolución. Que la imagen de Elion, que está aquí en el pasillo, fue trabajada por error mío a 72 píxeles por pulgada de resolución y la del oso a 300. Porque estos números en particular son estándares. Tú realmente puedes poner 150 de resolución, puedes poner 200, no pasa nada, pero pues es un estándar. Por ejemplo, programas como, digamos que Word o PowerPoint trabajan a 72 de resolución. En resumen, si tú lo imprimes al 100%, o sea, al tamaño real, se va a ver bien. Pero en cuanto le des un poquito de zoom, se van a comenzar a pixelear. El 72 de resolución, digamos que es el mínimo para que se pueda ver bien en el tamaño real. Y la resolución a un 300% te da una tolerancia para que tú le puedas dar zoom y que no se pixelee tanto. Ahora, ¿por qué pasa esto? Vamos a darle a aceptar. Suponiendo que tenemos dos imágenes, rayar aquí un poco, y decimos que miden, uno trae 300 dpi pulgada y otro 72 dpi por pulgada o píxeles por pulgada. Entonces aquí tenemos una pulgada y aquí tenemos una pulgada. La distancia es la misma, nada más que aquí tenemos píxeles por pulgada. Aquí tenemos 300 puntitos, cada uno es un píxel que trae información de color. Ahí. Y esta de acá va a traer 72 puntos que van a traer información de color, pero pues van a ser menos que los de acá. Entonces, este de aquí tiene más información que la de abajo. Suponiendo, me equivoqué, tengo mi ilustración, oye, pues la cambio a 300 de resolución y ya quedó, ¿no? A ver, imagen, ajustes. Aquí, image size. Esta de aquí ya está a 300 de resolución porque yo la forcé, pero la original estaba a 72. Por mío que no lo ajusté. Este era el tamaño real. Okay. Entonces, si yo lo ajusto y lo subo a 300, por eso se veía muy marcado el píxel, a 300 de resolución, la imagen sí se va a hacer más grande, pero los píxeles también se van a hacer más grandes. Lo que está pasando es que estamos tomando esta misma información. El programa va a decir, ok, de 72 a 300 lo voy a escalar. Pero los píxeles se van a hacer más grandes, las imperfecciones se van a notar más. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Configurar mi archivo, planificar antes de comenzar a dibujar. Una vez que la ilustración esté terminada, aquí ya no tiene arreglo. No puedo hacer nada más que a lo mejor ponerle un filtro
o meterlo en alguna aplicación con inteligencia artificial que podría mejorarlo, indudablemente, pero el acabado no va a ser igual a que si yo lo hubiera planificado y lo hubiera trabajado en una resolución óptima desde un principio, ¿va? Entonces, digamos que siempre va a ser una regla del 300. ¿Se podría decir? Sí. O sea, se podría decir que sí. En el caso de los mangas o cómics, podríamos trabajarlo, nuestras ilustraciones siempre al tamaño real y 300% de píxeles por pulgada. No hay ningún problema. El problema es cuando estamos trabajando con archivos muy grandes. Por ejemplo, supongamos que esta es mi novela gráfica y que la voy a publicar y voy a lanzar un espectacular porque quiero que todos la vean. Y digo, bueno, ese espectacular va a medir 10 metros de base por 6 metros de alto. Es una imagen enorme. Yo podría decir, bueno, pues Photoshop, a ver, cambiamos a centímetros. 10 metros, 600 centímetros. 1000, perdón. Ahí está. Le voy a dar crear a 300 de resolución. Va. Ahí está el espectacular. El único detalle de esto es que mi archivo va a ser muy, pero muy pesado. E incluso algunas brochas, cuando yo esté dibujando, a lo mejor, vean, se va a tardar demasiado y no voy a poder trabajar en este formato prácticamente. Entonces, para tamaños pequeños, o sea, digamos que cartas o un póster para cine o un tamaño tabloide, tamaños, digamos que de oficina, algo más manejable, está bien. Pero tamaños enormes como un espectacular, se trabaja hasta a un 10%. O sea, si yo lo fuera a trabajar de 10 metros, digo, pues lo puedo trabajar al 10%, que son un metro, o sea, 100 centímetros, por 6 metros de alto. Al 10% son 60 centímetros a 300 dpi. ¿Por qué? Porque lo voy a estar viendo de lejos. Mi ojo no me va a dar para ver el píxel que va a estar tan atrás. Al menos que fuera a poner, por ejemplo, un póster que fuera a medir 4 metros y fuera a estar al nivel del piso y yo me fuera a parar justo enfrente del póster. Bueno, pues sí, tengo que trabajarlo más grande. Pero bueno, son cosas que me gustaría que tuvieran muy en mente. O sea, no siempre trabajar al 100% con resolución de 300 es ideal. Por las complicaciones del equipo y la facilidad con la que se podría trabajar en el archivo. ¿Okay? Bueno, ahora, a ver qué más tenemos que... un consejo que les quiero dar. Vamos a trabajar nuestro cómic, por así decirlo, en tamaño, ponle tabloide. Vamos. Y voy a dibujar aquí algunas viñetas rápidamente. Digamos que esta es la distribución. Ok. Voy a juntar. Voy a bajar la opacidad. Algo que a mí me pasó es en esta de aquí. Yo trabajé esta imagen en un tamaño muy pequeño porque iba a ocupar una viñeta muy chiquitita. Iba a estar abajo. A ver, vamos a copiar esta para acá. Vean. O sea, realmente, si yo le escalo aquí, pues realmente no se vería mal al momento de imprimir. Incluso la imagen está sobrada. Entonces, aplica, funciona, sí, pero tengo una desventaja. Y es que a lo mejor yo podría querer reutilizar esta misma imagen más adelante, para darle zoom, ponerla acá. Y aquí sí ya no me serviría. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues planificar un poco, como les comenté. Vamos a cortarla nada más para que se vea mejor.
Es como se vería. Esta de acá. Ya, así. Esta pues aplica por el tamaño y esta no se ve bien porque ya vemos el pixel. Pues no, se ve fatal. Entonces lo que yo recomiendo es trabajar siempre las imágenes más grandes si vas a trabajar un webcomic, porque puedes reutilizar mucho material, te ahorras cantidad de horas y bueno, es práctico. Lo que yo hacía entonces era planificar, como pueden ver, la distribución. Es decir, bueno, mi ilustración va a ser esta. Y lo que hacía era comenzar a hacer un boceto. Vamos a hacer un boceto rápido. Ok, entonces decía, va. No me preocupaba por la calidad del trazo aquí. Decía, aquí voy a tener un personaje, aquí están los ojos. Cara, nariz. Va. Línea. Listo. Entonces se ve bien, pero a lo mejor esta viñeta yo la podría reutilizar. Lo que hago, o lo que haría normalmente, es poner todo en una capa plana, porque estoy trabajando en boceto. Copiaría el tamaño de la proporción, o así, y copiar. Me voy a un archivo, le voy a dar nuevo, y aquí no me voy a mover absolutamente nada. Como acabo de copiar la imagen, Photoshop guarda en su memoria el tamaño de esta selección. Entonces no tengo que ponerle aquí ningún tamaño. Realmente este tamaño que está aquí es el tamaño que tengo seleccionado previamente. Entonces le voy a dar crear y vean. Control V para pegar y me da el tamaño exacto de mi ilustración anterior. Se ve esto blanco de aquí porque también seleccioné parte de lo blanco. Entonces lo que aquí hago es imagen, tamaño, y lo multiplico por 3 o por 2. Simplemente lo hago más grande para que sea más manejable. Por ejemplo, 9 centímetros es poquito. Una resolución de 300 dpi, pues podría a lo mejor imprimirlo hasta el doble y tendría una tolerancia de aquí de 20 centímetros y aquí de 20 y 20 es un cuadrado prácticamente. Entonces lo que puedo hacer es subirlo, ¿okay? Y escalar el tamaño. Aquí no importa que lo esté escalando después de que ya tenga el dibujo, porque todavía estoy en la etapa de boceto. Entonces ya tengo mi imagen más grande y comienzo a trabajar sobre este archivo. Ahora sí, ya voy a comenzar a cuidar la calidad del detalle, a hacer mi ilustración ya como debe de ser, ¿no? A hacer los sombreados, el coloreado, todo lo que conlleva. Voy a pasarlo así rápido para terminar. Creo que se ve mejor el boceto que lo que estoy haciendo ahorita. Pero ponerle unos detallitos de más para que no digan que, que quedó mejor el boceto que el original. Borramos esto de acá. Cuello. Etcétera. Ok. Como pueden ver, que hay una diferencia. Vamos a darle un poco más de zoom. Tanta aparentemente, pero si hay una diferencia en el pixel. De esta se ve un poco más borrosa esta porque estaba más chiquita y la escalé a la que dibujé ya más adelante. Bueno, el punto es que ya tengo mi ilustración terminada, le metí más detalle. Es que quedó bien curioso. Bueno, y ya la terminé, le puse color, todo. Ahora sí, la voy a copiar
y la voy a traer de regreso acá. Entonces, como pueden ver, es un tamaño mucho más grande y la podría hacer ya al tamaño que estoy buscando. ¿Sí? Y si más adelante ocupo otra, puede ya tener un tamaño mucho más, tengo más margen para moverme, lo que quiero ir. ¿Va? Y de esta forma pues no pierdo calidad. Entonces espero que les haya servido. Sería todo por este video. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció este video, si les gustó o no les gustó, o faltó algo, algo de abarcar, o qué les gustaría ver más adelante. Por lo pronto, yo me despido. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.